Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando con tu genio financiero. Y así como todos los martes en este podcast tenemos invitados extraordinarios que nos vienen a compartir historias reales. Recordarte que este espacio hablamos de finanzas, espiritualidad, liderazgo, vida con propósito. Así que hoy tenemos un invitado que nos trae una historia maravillosa. Él nos acompaña desde Bogotá, Colombia, desde Girardot, Colombia. Bueno, José, ahorita me corriges dónde estás exactamente, pero bienvenido, José. ¿Cómo estás? Hola Bertica, ¿cómo estás? Y hola a todos nuestros oyentes y a todos los que nos visitan a través de este podcast Conectando con tu Genio Financiero. Pues hoy estoy grabando el podcast desde una ciudad de Colombia que se llama Girardot, ubicado en el departamento de Cundinamarca, más o menos hacia el centro de Colombia. Es una ciudad caliente. En este momento me encuentro acá por temas de citas médicas que tengo, visitando también a mis padres que viven acá. Ay, qué bonito, José. José, para las personas que nos están escuchando y dicen, bueno, ¿y quién es él? ¿Quién es José en tres palabras? José Ricaurte, ¿quién es? José Ricaurte, un hijo de Dios. Ese Wow. sería, ese sería lo que he podido encontrar que es mi ser, eso que no va a cambiar nunca. A ese ser le añado cositas, experiencias de vida, anhelos, deseos, compromisos, formas de ver el mundo. Le he agregado capacitaciones, oficios. Y sin embargo, lejos de todo eso, ¿quién es José Ricaurte cuando le quitan sus saberes, cuando le quitan sus conocimientos, cuando le quitan sus oficios? Porque he cambiado bastante de oficios en todo este tiempo, pues sigue siendo un hijo de Dios y fue lo que descubrí, Qué bonito. que eso es mi ser. En una palabra, ¿quién soy? Ese soy yo, un hijo de Dios. Qué lindo, José. José, ahora nos vamos a otra preguntita y es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres José Ricaurte cuando nadie te está viendo? José Ricaurte, cuando nadie me ve, mira, es soñador, me encanta soñar y tiene un anhelo grande en su corazón. El primer anhelo grande es dejar un mensaje de inspiración. Todo el Mm, tiempo estoy pensando cómo hago para poder decirle a la gente algo que los mueva, algo que los invite a seguir creciendo y sobre todo algo que les diga que Dios los ama, sobre todo algo que impacte su vida como en algún momento Dios impactó la mía. Cuando nadie me ve, tengo muchos miedos, tengo muchas inseguridades, pienso mucho, mi cabeza todo el tiempo está pensando. Cuando nadie me ve, intento todo el tiempo ver cómo hago para, entre comillas, porque yo sé que no lo tengo que hacer o no es una obligación agradar a Dios, cómo hacer para acercarme a Dios cada vez más. Y yo creo que cuando nadie me ve, soy, como decimos popularmente, un cristiano común y corriente que tiene sus luchas y que ve el mundo de una manera especial, creería yo. qué bonito eso, José, ver el mundo de una manera especial y siempre actuar y obrar para agradar a Dios y entendiendo que también cuando estamos ahí, donde nadie nos está viendo, porque a veces la gente nos ve y dice, wow, tú eres fuerte, tú eres valiente, te veo de cierto modo y tú dices, wow, y si tú vieras con mis ojos que así yo no me veo y tengo tanto miedo y tengo tantas cosillas que el mundo no está viendo, pero que sigo trabajando a diario y así como tú nos decías en un principio, ir agregando esos ingredientes a nuestra vida para ir forjándonos y cada día siendo una versión más bonita para seguir agradando a Dios. José, ¿cuál fue ese momento en tu vida? Sé que todos nosotros tenemos diferentes historias, pero algo que tú nos quieras compartir, ese momento en donde tú sentiste que algo se quebró, en donde tú sentiste que hubo, no sé, una crisis, en donde tú sentiste que hubo un punto de inflexión que te llevó a quizás a una versión de José que no conocías o que no te gustaba. Eh, ¿Cuál fue ese momento, José? Mira, en ese momento se me viene un quiebre que yo creo que ha sido el quiebre que ha desatado todo esto que hasta ahora he venido viendo y como veo al mundo. Y fue a la edad de los 19 años, cuando pues en plena, ya terminando la adolescencia y entrando a la juventud, cuando estás lleno de vida, cuando tienes un montón de sueños, cuando estás que te tomas el mundo por las manos. Pues ese hombre que se quería tomar el mundo por las manos era un hombre básicamente lleno de muchos miedos, de muchas inseguridades, estudiando una carrera que de alguna manera estaba sacando únicamente por tener un algo
Y desde ahí, a la edad de los 19 años, me detectan un cáncer en testículo que me hizo metástasis en los pulmones. Y ese fue, yo creo que el momento catalizador de mi vida. He tenido muchos quiebres. De hecho, pues hace poco viví uno. Sin embargo, quiero compartir este porque es que este fue el catalizador de todo lo que ha venido pasando hasta el día de hoy. O sea, fue tan fuerte el saber que a la edad de los 19 años te dejan solo, o me dejaron solo con una noticia y es yo anhelando irme del consultorio y el médico diciéndome, usted no se puede ir porque usted tiene un tumor y se tiene que quedar acá. Como yo ya había vivido en la experiencia de mi casa, de mi familia, la palabra tumor igual cáncer, pues yo dije, tengo un cáncer y ¿qué va a pasar con mi vida? Y en ese momento viene el primer cuestionamiento o nace el primer cuestionamiento. ¿Y yo qué estoy haciendo acá? ¿Para qué estuve acá? Si me muero, ¿para dónde voy? Mm. ¿Qué pasó con el sueño de estudiar música? Yo estaba estudiando ingeniería de sistemas. ¿Qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué viví? ¿Qué no viví? La pareja que tenía en el momento, ¿qué va a pasar con ella? O sea, ese fue el momento en el que yo me comencé a preguntar por la existencia que yo estaba viviendo, que hasta ese momento yo únicamente estaba viviendo por vivir, viviendo por cumplir un protocolo de un hacer para un tener, más nunca actuando desde quién era yo y qué era lo que yo quería en mi vida realmente. Ese fue el primer momento en donde nace la conciencia del para qué vivir y genera todo un movimiento dentro de mí que hasta el día de hoy sigue sucediendo. Eso fue hace 19 años, tengo 46. Bueno, sumen, resten, ya ustedes sacan sus conclusiones, ¿hace cuánto? Pero hasta el día de hoy ese ha sido mi momento más fuerte, porque ha sido el momento más cuestionante de vida y ha sido el momento que hasta el día de hoy le sigo sacando muchos aprendizajes. Si ese momento no hubiera sucedido en mi vida, yo creo que yo no estaría acá. Yo no sería José Ricaurte, el José Ricaurte que está hablando contigo ahora y que está compartiendo con ustedes. Wow, José. Es un reto para un joven de 19 años, así como tú bien lo dices. ¿Cuáles fueron, José, como esas enseñanzas? O ese proceso que tú viviste, porque listo, tú aquí no lo cuentas muy rápido, pero que a uno le digan a los 19 años, tienes un cáncer, está haciendo metástasis en los pulmones, para ti eso era sinónimo de tumor, como tú bien lo compartías. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes, José, que hoy tú nos quieres compartir y que pues ya llevas muchos años, digamos, después de este diagnóstico, y que tú bien lo decías, también sigues aprendiendo? El primero, nunca hay una respuesta del por qué. Nunca, nunca, absolutamente nunca va a haber una respuesta del porqué del sufrimiento, por qué suceden las cosas. Yo muchas veces me pregunté por qué a mí, por qué a mí, por qué yo tengo que sufrir eso, por qué tengo que vomitar, por qué tengo que hacer lo otro, por qué tengo que, o sea, todo el tiempo era preguntando por qué. Hasta que un día me llega a mis manos un libro que nunca leí, sino que simplemente vi la portada y decía algo como que por qué me pasan o por qué o para qué. Creo que el libro era algo, es que nunca lo leí porque me lo mandaron para que lo leyera, pero a la edad de los 19 años yo no estaba pensando en leer. No era No lector, tenías no el me hábito. considera, no tenía el hábito de la lectura. Entonces, sin embargo, me cuestionó la pregunta, ¿por qué o para qué? ¿Sí? Y desde ese momento yo me acuerdo mucho que yo comencé a negarme a comer porque estaba comiendo y estaba vomitando y ya me tenía bastante desgastado el tema. Hasta que un día vomité la bilis. Y la enfermera, cuando yo vomito la bilis amarga, o sea, fue lo más asqueroso, yo le dije a la enfermera, ¿qué es lo que acabo de vomitar? Me dijo, esa es la bilis. Y yo le dije, ¿por qué vomité la bilis? Me dijo, porque no tiene nada en el estómago, coma para que pueda vomitar algo. Ella dijo esa frase y para mí hizo mucha conciencia. Comer para, o sea, tiene sentido que yo coma, porque si yo no como, pues voy a hacerme más daño. Y ahí comencé a cuestionarme para qué suceden las cosas. Y el para qué tiene un sentido muy particular, o bueno, tiene o tiene un movimiento muy particular. Tú le das el sentido que le quieres dar, pero le das un sentido a lo que estás viviendo. Y
o yo en ese momento comencé a darle un sentido particular y al darle un sentido particular al sufrimiento, comencé a comprender que el sufrimiento se podía llevar con más suavidad, con más cariño, con más empatía conmigo mismo. Hasta yo me hacía el chiste. Bueno, hoy qué vamos a vomitar en vez de comer. Entonces era que hoy qué quiere comer. Yo, bueno, hoy quiero que cuando vomite la boca me sepa así. O sea, ya al final comencé a hacerme, tú me conoces detrás de cámara, sabes que yo a veces bromeo mucho y comencé a hacer esto y esto comenzó a hacer un poco más ameno el proceso, porque finalmente el proceso sigue. Segundo, mi encuentro personal con Dios. Ese fue el momento de quiebre con Dios en una noche particular y después durante todo el tiempo el proceso, pero fue una noche particular en donde ya desgastado de tanta quimio, desgastado eh, eh, siempre el inicio de los procesos son muy bonitos porque la gente te acompaña, ¿no? Entonces cuando inicia el proceso todo el mundo está ahí, no, yo estoy contigo, yo estoy para ti, vamos, pero la gente no se queda en el proceso, se queda en el proceso por ahí dos o tres. Y cuando yo me di cuenta que en el proceso solamente estaba por ahí mi mamá, mi papá, la pareja de esa época, yo me comencé a sentir muy solo. Y yo no, por no cargar a mis padres, yo me comía toda la parte emocional. Una noche muy cansado, todo el mundo se acostó a dormir, yo comencé a llorar muchísimo debajo de las cobijas y lloré y lloré y yo le preguntaba, yo estaba peleando con Dios, yo peleo bastante con Dios, eh, y entonces comencé a recriminarle y a pelearle y yo le decía, mire, hagamos una, o usted me demuestra que usted existe o sabe qué, lléveme de acá porque estoy cansadísimo de esto. Al día siguiente, yo, no, yo intento recordar, pero yo podría asegurar que eso fue al día siguiente. Al día siguiente, pues la rutina común y corriente, llaman a la puerta alguien, una persona que nunca conocí, que llegó una sola vez en la vida, golpeó, me llamaron, yo estaba esperando a alguien, entonces pensé que era ese alguien, bajé y me dicen, tú eres José, sí, ¿cómo estás? Mira, es que yo voy para la casa de acá al lado y yo sentí que tenía que orar por ti hoy. Wow. Yo todavía me acuerdo de eso y me da mucha emoción. Llegó, oró y se fue. Ya nunca más volví a saber de la persona. Y sí, en algún momento después me volvió a contactar, que para hacer algunas otras oraciones, pero para mí ese fue de verdad el saber que Dios estaba acompañando el proceso. Qué Y lindo. vuelvo y digo, el proceso siguió igual, las quimios iguales, todo igual. Algo dentro de mí sí cambió muchísimo, porque yo ya el proceso lo podía vivir liviano, tranquilo, motivado, con una esperanza diferente. Y lo tercero fue encontrar mi para qué. Mi para qué es que a raíz de todo este proceso yo comencé a hacer conciencia de lo que es un proyecto de vida, de lo que es un propósito de vida, de lo que es vivir con intención, de lo que es vivir con propósito, de querer, ahí ya cambié de carrera, pues yo estaba estudiando ingeniería de sistemas, empecé a estudiar música, ahí ya comienza mi anhelo consciente de llevar ese mensaje de inspiración que desde muy pequeño yo quería hacer, de decirle a la gente de hablarle del amor. Yo en ese entonces de pequeño decía, yo quiero hablarle a la gente del amor. Ahora yo ya entiendo que lo que quiero hablarle a la gente es de inspiración, de propósito de vida y obviamente de ese amor de Dios que mueve al ser humano a vivir una vida con sentido y con propósito. Wow, José, qué lindo esto que nos compartes y también invitar a las personas a reflexionar sobre esto que tú nos estás diciendo, también invitarlos a todos a compartir este podcast, esto queda aquí grabado, tanto aquí en YouTube como en Spotify, lo pueden compartir si consideras que a alguien le puede servir estas palabras y este testimonio o esta historia que José nos está compartiendo. Y es algo muy bonito, José, lo que tú nos decías, y es empezar a entender que cuando nosotros nos quedamos en el cuestionamiento, ¿por qué a mí? Porque a mí estamos en modo víctima, en modo lástima, en modo pobrecito yo. Pero cuando cambiamos eso a un para qué, eso nos lleva precisamente a abrir la mente, a buscar oportunidades, a empezar a contarnos una historia diferente. Cambiamos la historia del por qué a la historia del para qué y lo cambia todo, así como tú no bien lo dices.
y esa conexión con Dios. Creo que muchas personas que hemos vivido situaciones y procesos retantes y que hemos elegido buscar de Dios, encontramos de una u otra forma esa respuesta tan bonita de Dios que nos dice, no estás solo, yo estoy aquí contigo. Y que cuando yo digo esto, no estoy diciendo que Dios es la persona que llegó y tocó la puerta, él en carne y hueso, ni que nos escuchamos de una forma audible su voz, pero sí, entendemos ese lenguaje espiritual cuando activamos nuestro lenguaje espiritual para escucharlo. Y qué bonito esto, José, que también nos decías, qué como y qué vomito, porque eso es precisamente lo que alimenta nuestro ser, nuestros pensamientos, qué estoy comiendo mentalmente y qué estoy vomitando también para sanarme, para vivir liviano y vivir bien. José, como músico, que terminaste tu carrera como músico, ¿cuáles son esos aprendizajes? ¿Qué le quieres compartir hoy a la gente desde esa parte sensible como artista? Como artista, yo creo que todos somos artistas. Todos tenemos esencia de artista porque todos venimos de la esencia del gran artista. Fue algo que escribí en mi libro El canto de Dios. Todos venimos de ese creador que fue capaz de pintar en 7 días, en un orden perfecto, todo lo que inspira al ser humano. ¿Cuántas cosas inspiraron durante estas 3 últimas semanas cuando veíamos la luna? ¿Sí? Cuando veíamos eso y cómo inspira ese astro y saber que ese astro, pues por medio de evolución, pero por un acto de amor creativo, lo tenemos ahí y nos inspira. Así que partiendo desde ahí, yo creo que desde la parte artística es que todos tenemos esencia de artista. Todos, como en algún momento lo hemos hablado también, somos co-creadores porque tenemos esencia creadora. Entonces, en nuestro interior tenemos la posibilidad de crear. ¿Crear qué? Crear lo que tú quieras crear para dejar en este mundo o en tu metro cuadrado, como digo yo, lo mejor posible de tu historia de vida. ¿Con qué? Con los dones que Dios te ha dado. A mí me regaló el don de poder expresarme a través de los sonidos, pero a ti te regaló el don de poder entender los números y con la inteligencia de poder entender los números, tú puedes crear tantas cosas y ayudar a tantas personas a través de los números como yo lo hago a través de la escritura, como yo lo hago, como otras personas lo hacen a través de la cocina, como otras personas lo hacen a través de la enseñanza, como otras personas lo hacen a través del deporte, no importa el oficio, ese oficio es acto creador que se vuelve especial cuando tú lo pones al servicio del otro, no cuando lo tomas únicamente para ti. Y como artista, lo digo, muchos artistas terminan sufriendo porque hacen el arte para ellos mismos. Y cuando se dan cuenta de que su arte edifica y todo lo que ellos conviesen, siendo imagen pública, alimentan al otro, su vida, su arte comienza a tener sentido. Entonces, yo creería que como artista es eso, la capacidad que tenemos como seres humanos de crear. Y la pregunta sería, ¿y tú qué quieres crear? Wow. ¿Y tú qué quieres crear? Así que a respondernos esa pregunta que José hoy nos deja, que todos somos artistas, así que de ese artista que tú eres, ¿qué quieres crear? José, para aquellas personas que te ven como un referente, como que te ven, todos nosotros tenemos personas que nos ven como referentes, esos que te ven a ti como referente, entrégales hoy una frase o regálales una frase, un libro y un mensaje que tú le quieras dejar hoy. Bueno, un mensaje que los quiebres de vida vienen es a ajustar el quién eres tú. No vienen a destruirte, no vienen a hacerte a la vida cuadritos como algunos dicen. Yo creo que cada uno dentro de nosotros, o tú más bien dentro de ti, tienes un oro, eres oro puro. Y como oro puro, requiere todo el tiempo sacar esa esencia
la mejor esencia y para eso el oro, como dice la palabra, se prueba en el crisol. Y esos quiebres, pienso yo que son esos crisoles, esos fuegos que lo que quieren es sacar lo mejor de ti cuando te haces las preguntas adecuadas, cuando lo miras de la forma adecuada y cuando permites que esa experiencia te diga una frase que aprendí de ti. ¿Qué te quiere decir esa experiencia hoy? ¿Qué requiero aprender? ¿Qué es lo que viene a mí para aprender esa frase? Cuando tú me la dijiste, Berta, quedó grabada en mí y la escribí en mi libro que estoy terminando de escribir. ¿Qué requieres aprender? Cuando te hacen las preguntas adecuadas, ese quiebre se convierte en lo mejor y te vas a dar cuenta de que tu ser comienza a salir y te vas a dar cuenta de que del oro del cual estás hecho. Entonces, esos quiebres vienen a hablar de propósito, a hablar de tu verdadero ser, de quién eres tú, a quitarte todas esas arandelas de vida y saber quién eres tú. Un libro, un libro, yo tengo muchos libros maravillosos, pero hay un libro que yo recomiendo mucho a las personas con las que yo tengo la oportunidad de acompañar y pues yo siempre lo confundo, pero creo que se llama ¿Quién tomó mis monedas? Y es un libro muy interesante, léanlo porque es un libro de orden divino, de orden de vida. Y lo primero el primer orden es, pon orden a tus primeras relaciones personales que fueron papá y mamá. Cuando tú pones en el orden adecuado a papá y a mamá, tu vida se comienza a ordenar. ¿Por qué? Porque cuando tú te peleas con papá y con mamá, y cuando digo pelear es rechazas las experiencias de vida de ellos, porque no era lo que tú querías, porque lo que X o Y, al final, esa actitud va a hacer que tu vida al final comience a ser todo lo que tú no querías. Entonces es entender que papá y mamá son los maestros perfectos que cada uno de nosotros necesitamos para poder potencializar el ser que hay en cada uno de nosotros. Fantástico. Y bueno, y la frase con la que yo terminaría es, pues que tú viniste a este mundo a ser libre y feliz. Genial, José. José, aquí déjanos uno, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Y dos, ¿cómo te conseguimos en las redes sociales? Bueno, el libro está en temas de salir, El Canto de Dios, ya las ediciones salieron, por ahí tengo algunos poquitos, si me quieren, pues me pueden escribir al número 300 si están en Colombia o por WhatsApp al asterisco, ¿qué? No, más 57 300 212 6494. El libro que es del quiebre al propósito está siendo revisado por editorial, entonces estamos esperando a ver la editorial que me responde. Y ese libro pues ahí lo tendremos. En Hotmart hay una pequeña edición, una edición número uno, si lo pueden, se llama Crisis, una oportunidad para evaluar y avanzar. Lo que pasa es que esta segunda edición ya la he generado del quiebre al propósito. Y las redes, me dijiste, ¿sí? Sí, las redes, ¿dónde, cómo te consiguen Entonces, en las redes sociales? ¿Cómo te encuentran? en Instagram, que es la red, digamos que de alguna manera tengo más movimiento, es @José Ricaurte Coach. Genial. Así como aparece ahí al fondo de tu logo, al pie de tu cuadrito, que ahí aparece José Ricardo, así que sí lo pueden conseguir en las redes sociales, ya saben. José ya les entregó el número de teléfono, si no lo anotaste, pues puedes repetir y allí encontrar el número telefónico de José para que puedas comunicarte con él y comprar su libro. José, mil gracias por aceptar la invitación. Todo un gusto escuchar esta historia tan bonita que nos viniste a compartir el día de hoy. Y a todos ustedes, pues invitarlos a que le den me gusta, nos dejen sus comentarios, agradecerle por compartir un ratito con este podcast que no tiene otro propósito y otra finalidad que contribuir al mundo. Recordarte siempre que en Asgeconris creemos en algo fundamental y es que nada puede quebrar lo esencial, la salud, la familia y la paz financiera. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.